Esto es Voz en Alto, porque todos queremos escuchar y ser escuchados. Radio abierta e inclusiva. Conducido por Mariela Chino y Jabo Rap. Críticas y propuestas en un mismo espacio. Los que dan la fuerza y levantan la voz en alto. Pues muy buenos días a toda la gente que ya nos está sintonizando. Aquí nos encontramos en este sabadito. Pues con bastante... No sé, estuvo raro porque yo me siento muy acalorado, quizá porque llovió anoche por este lado. Pero bueno, aquí estamos muy contentos de estarlos recibiendo en este sábado. Hoy traemos un tema bastante interesante a toda la gente que nos está sintonizando, como lo pueden ver en el título. Traemos algo que va a darnos un programa bastante interesante. Tenemos a dos invitados también muy buenos y esperamos que lo vayan a disfrutar junto con nosotros. Así que bueno, pues después de la presentación les cedo los micrófonos a María. ¿Cómo estás, María? ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Saludo con mucho gusto y con mucho cariño a todos aquellos que tienen la oportunidad de vernos y escucharnos desde estas plataformas virtuales y por supuesto desde este programa, su programa Voz en Alto Radio. Y bueno, seguramente ustedes están en la comunidad de sus casas, igual que todos nosotros que estamos aquí, pues de alguna manera... tratando de iniciar este programa para que no solamente lo escuchan, sino que también podamos debatir y conversar respecto a este programa que para nosotros nos parece muy interesante poner sobre la mesa. Así es que, como dicen, la política no espera la pandemia y los problemas se tienen que debatir justamente en este tipo de espacios. Y pues la verdad es que me da muchísimo gusto poder compartir esta mesa con grandes personajes, diría yo, y además con grandes colegas, así es que es un honor poder estar en este espacio con Juan Zurita y con Francisco del Reyo, que son los que están de alguna manera presentes aquí. Y de verdad, siempre es un gusto poder posicionar la carrera y posicionar justamente qué es lo que nosotros hacemos y bueno, también este tipo de espacio nos permiten debatir ciertos temas que para otros podrán decir que solamente le compete a los abogados, pero no, señores, hay profesionales como nosotros que también podemos debatir este tipo de temas. Y bueno, pues aquellos que se están apenas conectando, les recordamos nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Twitter, en Facebook y en Instagram como Voz en Alto Radio. Estamos transmitiendo totalmente en vivo hoy 25 de julio, son las 10:06 a.m. en punto. Y bueno, Javier. Pues mira, pues el día de hoy vamos a, justamente como ya lo mencionas, tenemos aquí al buen Paco, a Juan, lo que traemos el día de hoy, pues, híjole, como bien mencionabas, a lo mejor pueden haber por ahí algunos otros invitados que pudieran sumarle más a esto. Al final, pues es un programa el día de hoy, pero obviamente tenemos la posibilidad de poder hacer los que sean necesarios. Finalmente, lo que queremos nosotros es abrir el debate, como ya lo dijiste. Esta pandemia pues nos ha pegado en todos los sentidos, pero también es importante el tomarle importancia, aunque suene redundante, a este tipo de temas, porque tenemos justamente en nuestras manos pues algo que efectivamente puede pasar desapercibido, pero ya tiene antecedentes de que han habido un par de intentos por tratar de meterle trabas a todo esto de que a veces pasa a ser más una censura que simplemente una limitante, ¿no? Entonces, pues vamos a tener esta conversación, este debate con algunos, bueno, con los invitados, evidentemente, ¿verdad? Pues de verdad es un honor estar en este espacio y me gustaría pues darle celeridad a esto porque ya sé que muchos ya quieren escuchar a los invitados que tenemos el día de hoy con ustedes, nosotros más bien. Y bueno, les presento, para aquellos que no conozcan, les presento a Juan Manuel Zurita Sánchez y déjenme darles un dato curioso porque además fue mi profesor en la facultad, así es que pues de alguna manera hay un referente ahí. Juan Manuel Zurita Sánchez es licenciado en bibliotecología por la UNAM, cuenta con estudios concluidos de maestría en bibliotecología por la misma universidad y de maestría en antropología social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y desde el año 2003 es profesor de asignatura en el Departamento de Pedagogía del SUAYET de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y a partir del año 2010 es también profesor de asignatura en el Colegio de Bibliotecología de la misma facultad.
Juan Manuel Zurita Sánchez, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y pues bueno, por estar el día de hoy con nosotros. Y también nos encuentra con nosotros Francisco Esquivel del Reyo. Él estudió también la licenciatura en Bibliotecología y Estudios de la Información de la UNAM. Posteriormente ha realizado diversos diplomados impartidos por INLMEX. Si es que lo digo bien, Francisco, si no tú me corriges. El primero en innovación educativa con dispositivos móviles y el segundo, igual en la misma institución, y tiene una formación docente en TICS y permanece en formación continua. Francisco, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a los dos por estar en este espacio y de alguna manera nos permite poder conversar este tipo de temas que, como lo comenté en un inicio, son importantes, pues no solamente para el gremio bibliotecológico, sino también para el gremio interesado en este tipo de temas. Muchísimas gracias, Francisco, muchísimas gracias, Juan Manuel, por estar en su programa Voz en Alto Radio. Es un gusto la invitación, María, de verdad, y gracias a ustedes, los admiramos mucho. Es padre compartir micrófonos y transmisión con ustedes como profesionales. Y de verdad, pues es un tema muy interesante, y compartir con Juan, que es una persona que admiro y respeto mucho. De verdad, me parece sensacional empezar a abordar estos temas ahorita aquí en la... Gracias, Paco. También los halagos, ya sabes que siempre han sido mutuos, porque eres una persona muy de avanzada que ha incursionado en los medios, y obviamente pues agradecer la invitación tanto a Mari como a Javier, que se contactaron con nosotros y nos dieron la oportunidad de estar esta mañana con todo su auditorio. Pues muchísimas gracias a los dos. Damos inicio a este programa que hemos titulado Censura o Protección, la Ley Federal de Derechos de Autor y sus implicaciones en las obras y contenidos digitales. Y bueno, para iniciar este tema, es importante mencionarles que las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación han sido sobre todo un parteaguas en nuestras vidas de pues cómo se construye, cómo se desarrolla y cómo se accede a la información y cómo se va convirtiendo en conocimiento, ¿no? También trae consigo alguna palabra que seguramente ustedes han escuchado, que es la llamada Cuarta Revolución, donde su característica principal pues ha sido justamente esta masiva producción y eficiencia en los recursos que se basan principalmente en tres cosas: en el Internet de las cosas y de aquellos dispositivos que tienen acceso a Internet, y sobre todo de la cultura maker. ¿Qué significa eso? Aquellos que no lo han escuchado, pues tiene que ver con el que, como se dice, hágalo usted mismo. Así es que justamente estos antecedentes que les acabo de comentar nos va a permitir un poco adentrarnos a este tema, la introducción de las TIC, la Cuarta Revolución y sobre todo la cultura digital, que tiene grandes repercusiones a las reformas que hace un par de semanas se aprobaron en el Congreso. Así es que por eso es que Juan Manuel y Francisco estarán aquí debatiendo y conversando este tipo de temas. Y bueno, no se vayan, regresamos para poder debatir y pues hacerles preguntas. Y además, si ustedes tienen preguntas, si tienen dudas durante el transcurso de este programa, no olviden que pueden dejarnos sus comentarios, sus dudas o sus preguntas en Facebook. Estamos transmitiendo en Facebook Live y nosotros las leeremos con mucho gusto en el desarrollo del programa. Javier, ¿te parece que nos vayamos con una rola? Así es, vamos con algo de música, regresamos en un momento más, no se muevan, esto es Controversias y estamos directamente transmitiendo vivo desde la Ciudad de México. Regresamos en un momento más, esto es Voz en Alto Radio. No se vayan. Is it time to disintegrate? Is it time to celebrate? Ooh, help me think of what to say. Will I die before I dance? Is this science or is it romance?
celebrate. Ooh, help me think of what to say. Will I die before I dance? Is it science or is it romance? I know that yesterday gave me a heart, but I need. Is it time to celebrate? Is it time to celebrate? Ooh, help me think of what to say. Will I die before I dance? Is it science or is it romance? I know that yesterday gave me a heart, but I need it every day. I need it every day for days. There's too many ways to see it. Wrong turn, but things are on the way. I'm in the holiest of wars. I fought you for days. There's so fed up. All I do is wonder to my. Lights out, all I do is say so. You're wrong, thinking you're right. I fought you for days. There's too many ways. I'm fed up, all I do is wonder to myself. Am I all alone, hanging on the string? Sit down, all I am is listless, wondering how I'll even cope. I fought you for days. There's too many ways to see it. Wrong turn, but things are on the way. I'm in the holiest of wars. I fought you for days. There's so many ways. Fed up, all I do is wonder to myself. Am I all alone, hanging by a string? In so many ways that I pick apart the words you always bring, and all of those things. Y bien, bueno, pues ya estamos de vuelta, María. Y bueno, ahora sí vamos a entrar en la parte, como dice el meme de Luisito Comunica, ahora sí se viene lo bueno. Vamos a entrar en materia porque la verdad es que ya nos estamos tardando, ¿no? Pero bueno, cedo micrófonos para que continuemos con esto. Sí, pues hace un momento hablábamos un poco justamente de este tema y les daba como una información general de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y aquellos que nos están viendo a través de este programa y nos acaban de sintonizar, estamos tocando un tema que es censura o protección a las recientes modificaciones a la Ley Federal de Derechos de Autor. Y para ahondar más en este tema, vamos a platicar con nuestros invitados. Está con nosotros Francisco del Reyo y Juan Manuel Zurita, que han decidido participar en este programa. Y quisiera lanzar la primera pregunta a todos ustedes, o más bien a ustedes dos.
¿A qué nos referimos? Justamente el tema es la Ley Federal de Derechos de Autor y sus implicaciones a las obras y contenidos digitales. Pero ¿a qué nos referimos cuando nosotros hablamos de esta cultura digital? Y también hay otro concepto que está ligado a la cultura digital que tiene que ver con la cibercultura. Para aquellos que nos están observando y nos están viendo a través desde sus casas y desde estas plataformas virtuales, ¿cómo podemos o cómo ellos pueden entender el término, el concepto de cultura digital y cibercultura? Mira, Mari, yo creo que es muy importante tener en consideración que el concepto no es nuevo. De hecho, prácticamente podemos hablar que tiene 30 años con nosotros. Hay diversos autores, uno de los más representativos es Pierre Levy, quizá, que ha abordado el concepto de cultura digital o cibercultura. De alguna forma a veces son sinónimos, pero en resumidas cuentas podemos imaginar que tiene que ver con todas las relaciones sociales que nosotros como personas llevamos a cabo a través de los medios tecnológicos. Es decir, hoy día Internet, redes sociales, algún reproductor de contenidos y obviamente todas estas interacciones que algunos autores también denominan interacciones llamadas, mediadas por computadora, pues forman parte de esta cultura digital que al final de cuentas tiene 20, 30 años con nosotros y que en los últimos quizás 10 años se ha reafirmado de una manera más contundente. Pero al final de cuentas y en términos muy simples para que todos estemos bajo la misma sintonía, tiene que ver precisamente con el intercambio, con las interacciones y hoy fundamentalmente con la comunicación y el intercambio de información digital. ¿Cuáles son estos pros y estas contras de haber nacido en una generación digital? Porque seguramente la generación o la época en la que vivieron mis papás o en la que vivieron pues mis abuelos, pues seguramente no tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? Porque además la cultura y la educación son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, seguramente, pues aquellos que nacimos en el siglo, en la última década del siglo XX y del siglo XXI, pues estaremos más relacionados a estos dos conceptos que tú acabas de mencionar. ¿Hay pros y contras de haber nacido justamente en esta generación digital? Desde luego, mira, toda generación implica un posicionamiento, una comprensión de una serie de retos y que obviamente están asociadas principalmente a la adquisición de empleo, al desempeño laboral, al desempeño social. Y esta incursión de las nuevas tecnologías, al final de cuentas, han acuñado un término que me parece la pena resaltar, que es la brecha digital. Esta brecha digital, al final de cuentas, se va encarnando de manera distinta de acuerdo a las circunstancias de cada comunidad o sociedad, pero han generado una serie de desigualdades que al menos desde el ámbito de la bibliotecología lo hemos identificado y en algún momento hemos visto que la alfabetización informacional y comunicacional son elementos que pueden precisamente apoyar a que esta brecha digital se vea reducida y de esa forma las personas, la ciudadanía en lo general, generen mayores habilidades y competencias precisamente para obtener o desarrollar un desempeño más apto en esta cultura digital. No es sencilla, no es fácil desarrollar esta tarea, lleva cierto tiempo la adquisición de habilidades, pero me parece que es el camino que hay que apostar y que sin duda hay organismos a nivel Latinoamérica y mundial que apoyan este tipo de posturas. Fíjate que qué bueno lo que tú mencionaste y creo que en este momento, en esta época coyuntural, lo hemos visto, ¿no? O sea, creo que la parte educativa ha tenido grandes desafíos y grandes retos en estos tiempos de pandemia, porque como yo lo comentaba hace un par de semanas, no solamente es tener una computadora y no solamente es tener acceso a Internet, sino tenemos que de alguna manera tener estas competencias digitales, esto que tú comentabas de esta alfabetización informacional, que lamentablemente para muchos podrá decir, bueno, ya tengo acceso a Internet, tengo la libertad de poder acceder a esa información, pero esto que tú comentas de esta brecha digital, creo que también tendría que ser uno de los retos de los profesionales de la información y de nosotros como bibliotecólogos de manera conjunta con otros profesionales, porque me parece que ese es un reto y va a ser algo muy importante que tendríamos que trabajar a través de una política pública de educación y desde las bibliotecas para poder generar estas competencias digitales que tú así bien comentabas. Y respecto a esto,
¿cuál sería el papel que tenemos en esta sociedad, en este siglo XXI, de aquellos que nacimos en esta época? Ya lo comentamos un poco, pero ¿cuál sería este gran reto y este papel que tendríamos que asumir no solamente los profesionales, sino cualquier ciudadano que tiene justamente acceso a esta generación digital? Ok, bueno, entre los teóricos a mí me gusta mucho el francés Gilles Deleuze, porque denomina, ya mencionó a Levi, Juan, a mí me gusta mucho Gilles porque denomina la individualidad, ¿no? Somos sujetos de carne y hueso que caminamos por las plazas, que estamos en las calles, que interactuamos, vamos a comprar al supermercado, vamos a misa, ¿no? Pero también en la individualidad que él menciona, nos convertimos en ceros y unos, ¿no? Somos estos sujetos que estamos como ahorita estamos virtualizados nosotros cuatro, y creo que por ahí debemos de empezar, ¿no? Somos sujetos que somos información, que podemos diseñar nuestra propia identidad múltiple, diversa, híbrida, de acuerdo a la situación. Entonces, por ejemplo, tenemos un perfil de Twitter, tenemos un perfil en LinkedIn, una página de Facebook, somos un usuario en Netflix, somos otro usuario en Spotify, y ahí está mapeado todo eso, ¿no? El Internet y el ciberespacio creo que no son simples tecnologías que usamos, ¿no? Ahora ya son espacios sociales y culturales que estamos habitando y que nos condicionan a dar respuestas críticas y culturales a los desafíos que tenemos en este siglo XXI, que obviamente son diferentes al siglo pasado. Y también, más allá de las soluciones técnicas, esto no pasa nada más por cuestiones informacionales, ¿no? De los ámbitos de la ingeniería, de la informática o de la gestión de datos. Ya tenemos aquí otros retos, y qué bueno que lo tocas, porque aquí los profesionales de la información, y yo me iría a todo el universo GLAM, que es un medio en el que yo me desempeño mucho, que son galerías, archivos, museos y bibliotecas, podemos influir mucho en cómo la gente, las personas, el ciudadano de a pie, puede tener conciencia de esto que les acabo de comentar, ¿no? A veces lo vivimos, pero no somos conscientes. Empezaría, antes de llegar a las alfabetizaciones, de crear conciencia y luego ya aterrizar en las alfabetizaciones que obviamente necesitamos. Ya mencionó Juan la brecha digital, que es de acceso. Uno es de acceso, que se notó ahorita con la pandemia, de tener acceso a Internet, y el otro es saber utilizar las tecnologías, ¿no? La alfabetización mediática, saber consumir medios, discernir sobre los medios, la información, saber buscar, recuperar y procesar información. Esto es algo que ya tenemos que empezar a trabajar desde los planes de estudio, me parece. ¿Ustedes qué piensan sobre esto que se ha comentado de que la cultura digital pudiera de alguna manera, o esta cuarta revolución, como así lo han comentado algunos teóricos, afectará el empleo, el trabajo y la desigualdad en el ingreso? Porque como bien lo comentaba Juan Manuel, hay una brecha digital. Sí, a mí me parece que sí, ¿no? Mira, esto va a ser un cambio tan radical como cuando pasamos del siglo XIX al siglo XX. En ese tiempo se perdieron miles de empleos por la evolución de las tecnologías. Aquí se van a perder millones de empleos. Los pilares de esta cuarta revolución industrial, que es la Big Data, la inteligencia artificial, los robots, como ya mencionaste, todos estos fenómenos, se van a dar en una mayor velocidad. Lo vamos a ver muy rápido. Y este fenómeno que estamos viendo, este hecho total, global que estamos viviendo ahorita, lo que va a hacer es catapultar, dinamizar, es un catalizador para que estos cambios sean más rápidos. El sector servicios, antes teníamos a personas que trabajaban en el sector de la manufactura, ahorita tenemos en el paro a mucha gente que está en el sector servicios, ¿no? Y que tiene que desarrollar sus capacidades de empleabilidad para sectores emergentes. El ingreso se va a mover hacia otros sectores. Me parece que también tenemos que tener la visión en América Latina de movernos hacia sectores en donde está fluyendo el empleo. Tenemos en América Latina un déficit de programadores, faltan profesionales de la salud en diversas áreas, están emergiendo los pilotos de drones,
Y curiosamente, estaba revisando ayer los datos del sector de educación, de tecnología aplicada a la educación, tiene un boom. Ahorita hacen falta mucha gente que se meta a este sector. Definitivamente sí va a afectar mucho. Yo creo que más que afectar nos va a reconfigurar en los empleos, en las capacidades y habilidades que tenemos que tener para este momento histórico. O sea, hay una transformación sin duda, tendría que haber una transición, como tú bien lo comentabas, ¿no? Tendremos que reconfigurar, ¿no? Esto que tú comentas, porque como muchos empresarios lo han denominado, este concepto de darwinismo tecnológico, es decir, aquellos que no se puedan o que no se logran adaptar, no van a sobrevivir, ¿no? Entonces, creo que esta transformación de alguna manera va a poder beneficiar a solamente aquellos, obviamente, que tengan esta capacidad de innovación, de creatividad y sobre todo de adaptación, ¿no? Sí, algo que querías comentar, Juan. Mira, estaba platicando con Leticia Carrera en el programa que tenemos en Infósferas y hablábamos del ADN yo le comenté, le hice el comentario a Leti, ¿no? Le digo, entonces el aprender y el desaprender, o sea, desaprender algo que tú ya dominabas y aprender algo nuevo, le digo, es el ADN del siglo XXI y ella me contesta, es una persona que es apasionada de la lectura, una colega también, y me dice, no, es que es el ADN de las personas, de los seres humanos. Hemos hecho este proceso desde que empezó la humanidad. El tema es que ahorita estos cambios van a ser muy rápidos y estamos viviendo en un mundo global en donde si pasa algo en Tokio, pues no es, ay, pobrecitos japoneses, no, ya pasó algo allá, no, esto es un efecto mariposa que nos va a pegar a todos. Entonces esto también es una nueva forma de humanidad más globalizada, diferente a lo que pasó cuando nosotros tuvimos que cambiar de la sociedad industrial en el siglo XIX. Esto es algo totalmente nuevo y yo creo que tenemos que aprender a vivir con la incertidumbre. Sí, creo que hay grandes retos. Me parece que esto tendría que ser un debate democrático, un debate más profundo respecto a las implicaciones que se tendría que tener respecto al acceso a la información, y el acceso a la información pues tiene que ver con muchísimas cosas, ¿no? Con la parte de imaginación, creatividad, creación, obras, etcétera, que justamente es lo que vamos a hablar en nuestro segundo bloque. Y ya para finalizar este primer bloque, respecto a la información, la cibercultura, la cultura digital, esta generación digital, estas brechas digitales que se han de alguna manera hablado, y estos retos y desafíos que tienen que tener los ciudadanos y que tienen que tener todos los profesionales, no solamente de la información, no solamente bibliotecólogos, sino en general. Creo que vale la pena preguntarnos y debatir respecto a qué es lo que está haciendo el gobierno respecto a esto. ¿Cuál tendría que ser la perspectiva del gobierno desde la opinión de ustedes dos a la hora de tomar decisiones y de diseñar políticas reglamentarias para ciudadanos, que a su vez que es algo muy importante, que no solamente son simples ciudadanos como ciudadanos de a pie, sino también son ciudadanos que son productores de contenidos y también son creadores culturales, y por supuesto cómo reglamentar o cómo realizar una política pública respecto a los derechos de su autoría, ¿no? Si quieren, lo podemos decir después de este bloque para que pensemos un poco cuál va a ser nuestra respuesta, y vamos con nuestro corte. ¿Te parece, Javo? No se vayan.
Here I sit alone in an automated. That I never wish to hate. Oh my. Here I sit alone in an automated state, living in a life that I never wish to hate. Oh my, oh me, oh. No, my, oh me, oh. I'm older now and here I sit alone in an automated state, living in a life that I never wish to hate. Oh my, oh me, oh. No, my, oh me, oh. I'm older now and the faces see. Muy bien, y ya estamos de vuelta después de este pequeño corte musical. Pues bueno, dejamos por aquí a Juan con las palabras en la boca, pero bueno, Se me iba en la boca. sí, sí, pero respondiendo a la pregunta que estaba haciendo María antes del corte, pues ¿qué nos puedes comentar, por favor? Gracias, Javier. Mira, yo creo que habría que atender plenamente lo que acaba de comentar Paco hace un rato, que tiene que ver con identificar precisamente las diferencias, las agencias donde las personas están haciendo pleno uso de la tecnología y donde obviamente los cambios que tienen que ver con el trabajo, con el desempeño en la sociedad, pues van marcando una serie de pautas que indudablemente hay que atender. En este caso, el gobierno tiene que ser muy sensible precisamente a todas estas diferencias, a todos estos cambios y no seguir pensando, vamos a llamarlo así, como si estuviéramos en el siglo XX. Realmente los cambios que se han suscitado en los últimos tiempos, en los últimos años, y esta pandemia nos lo ha dejado muy claro. Las formas de relaciones sociales han cambiado de manera muy sustantiva y la tecnología ha abundado plenamente en ello. Y las políticas públicas que el Estado debe precisamente de trabajar, de proponer, tienen que estar apostadas precisamente en estas diferencias y en las nuevas formas de interacción que tienen las personas en todos los sentidos. Y en ese aspecto me parece que muchos gobiernos a nivel del mundo, incluso gobiernos locales, han quedado a deber, porque siguen pensando de una forma muy tradicional, de una forma muy centrada en lo que implican meramente cumplir nada más con un gobierno que tradicionalmente da cuentas de manera muy sencilla. Entonces, me parece que el gobierno tiene que trabajar más, tiene que reposicionarse, tiene que reconvertirse o reconfigurarse precisamente para atender esta serie de diferencias que ya ha mencionado también Paco. Sí, justamente esta última pregunta es una pregunta base, porque me gustaría de aquí partir de una serie de preguntas que también tenemos preparado para ustedes dos, porque justamente en esta época la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados aprobó diversas reformas respecto justamente a esta Ley Federal de Derechos de Autor, y no solamente a la Ley Federal de Derechos de Autor, sino también al Código Penal Federal, justamente derivado de esta implementación del tratado entre México, Canadá y Estados Unidos, el TEMEC, que entró en vigor el día 1 de julio. Entonces, es decir, esta ley y estas modificaciones que se hicieron recientemente, se discutió un poco que cualquier persona podía alegar, es decir, sin tener ninguna prueba, sin tampoco la necesidad de ir con un juez,
ni demostrar absolutamente nada de un contenido que de alguna manera violara justamente esto que les acabo de comentar, derechos de autor. Entonces, se obliga de alguna manera a que las empresas de Internet o que a los proveedores de servicios en línea, llámese YouTube, Facebook, Google, etcétera, estarían obligadas a remover justamente estos contenidos que para muchas asociaciones y personas interesadas en este tema eran reformas que se aprobaron que eran totalmente inconstitucionales porque violaba justamente esta libertad de expresión y es cuando nosotros hablamos de que se violan ciertos derechos fundamentales, ¿no? Entonces, no solamente se le impone esta obligación a las empresas de Internet de establecer filtros, y censura justamente de contenidos, porque esta ley tiene que ver con dos cosas, con la parte de contenidos también digitales, y lo que se estaba discutiendo y lo que de alguna manera se criticaba es que no había ningún procedimiento legal y no se investigaba si se violaba o no los derechos de autor. Entonces, me parece importante que discutamos esto, sobre todo porque para muchas asociaciones, para muchos profesionales, pues de alguna manera era totalmente inconstitucional, violaban ciertos artículos de la Constitución. Y de ahí va como la siguiente pregunta para ustedes. ¿Qué tipo de obras en este momento protege la Ley Federal de Derechos de Autor? ¿A qué le podríamos llamar una obra? ¿Y en qué consistían estos derechos o en qué consisten estos derechos morales y patrimoniales? Justamente porque lo que yo les comentaba es que no solamente somos ciudadanos que entramos a Internet y que podemos acceder a la información, sino también muchos de nosotros somos productores de contenidos. O sea, tenemos un claro ejemplo, este programa, ¿no? En donde este programa no solamente debatimos, dialogamos, sino también generamos nuestros propios videos, etcétera. Entonces, no solamente somos ciudadanos, sino somos productores de contenidos y también somos creadores culturales y también de alguna manera queremos pues que se respeten nuestros derechos de autor. Pero ¿qué pasa actualmente con esta ley? ¿Qué es lo que protege y a qué le podemos llamar como una obra y a qué se le llaman estos derechos morales y patrimoniales para todos aquellos que nos ven en este programa en este momento y que les quede un poco claro sobre este tema y por qué tendría que ser importante, aunque no soy creador, pero que también yo accedo a esta información? Mira, has tocado un elemento muy importante de la ley que tiene que ver con conceptos muy básicos, fundamentalmente el de obra. El de obra podemos imaginarla de manera muy sencilla como cualquier creación venida por parte de los seres humanos e incluso aquellas cuestiones que tienen que ver quizás con inteligencia artificial. Ahora bien, la ley de derechos de autor, en el caso de México, protege cualquier manifestación que tiene que ver con la literatura, la música, el arte, el teatro, la escultura, incluso caricaturas, historietas, obras cinematográficas, programas de radio como fotografías, obras de arte, programas informáticos. Entonces, la diversidad que tiene contemplada la ley es muy amplia en este sentido. Y al final de cuentas existen estas dos grandes diferencias que tú misma me has preguntado. ¿Qué son los derechos morales y qué son los derechos patrimoniales? Los derechos morales son aquellos que tienen que ver con el autor exclusivamente, es decir, con su derecho a que su obra sea reconocida a nivel internacional, a nivel local, y que de alguna forma tiene la potestad para decidir si esta obra se hace pública o no, y en caso de que se haga pública, cuáles son los mecanismos para que esta obra sea reproducida. En ese sentido, los derechos morales nunca se pueden renunciar a ellos, son inherentes al autor. Ajá. Y me parece que esa parte está completamente entendida y comprendida en la cultura en lo general y en la cibercultura, como lo comentamos hace rato. La parte de los derechos patrimoniales que tiene que ver con el usufructo de las obras es la parte quizás donde más la ley tiene que incidir y obviamente incide porque juega la labor de un tercero. Cuando un autor decide poner en circulación su obra, muchas veces no tiene los mecanismos o los medios para poder alcanzar los públicos a los cuales él desea llegar. Entonces busca a un tercero precisamente para apoyarse en él y cede los derechos patrimoniales, es decir, la de publicación, la circulación de la obra, de su producto y al final de cuentas el usufructo precisamente de ese trabajo.
Es ahí donde los derechos patrimoniales forman un bloque muy importante que hay que tener en consideración, porque al final de cuentas entra un tercero que no es propiamente el autor. Por ejemplo, cuando tú hablabas de estas obras, es decir, yo puedo realizar o elaborar una obra, ya sea si soy pintor, si soy músico, si soy fotógrafo, si soy escritor, etcétera. ¿Podrías dar un ejemplo sobre el derecho moral y el derecho patrimonial respecto a este tipo de obras? Mira, por ejemplo, hoy día todos quizás tenemos un blog, ¿sí me explico? O sea, abrimos una bitácora en una plataforma de carácter pública o gratuita y los contenidos que nosotros publicamos en ellos fundamentalmente a través de imágenes y textos son nuestras. La autoría, los derechos morales de quien produce ese contenido nunca se pueden tocar. Una persona, incluso aunque escriba en una servilleta, el contenido que publica o hace registro precisamente en ese soporte, estaríamos hablando de los derechos morales. Los derechos patrimoniales tienen que ver en el momento en que la persona decide cederle a un tercero para que la obra tenga mayor alcance. Los editores, por ejemplo, son las figuras más tradicionales y comunes en torno a ello, pero en el caso de las plataformas digitales hay muchos otros actores más que entran en juego, ¿no? Quizás en algún momento ahí Paco tenga unos ejemplos mucho más ilustrativos para ello, porque al final de cuentas son muy importantes actores recientes que hay que tomar en consideración. Sí, porque no solamente se trata de regular o de proteger estos derechos en papel, vaya, en físico, sino también estas obras que también son digitales, que es lo que justamente hablábamos sobre esta generación digital, que ya los productores y creadores ya no es en papel, ¿no? Sino ya ahora ocupan estas tecnologías. A eso voy a abonar un poquito. Estuvo excelente la explicación que dio Juan. Y ahorita voy a comentar en el chat, si me permiten compartir, porque ha habido colegas, María, Javo, Juan, y a todos los invitados que están viéndonos ahorita, participando. Tenemos excelentes especialistas. No me voy a desviar ahorita. En lo que acabas de comentar, María, para seguir el hilo conductor. Hablamos de los contras hace un momento que nos preguntaste sobre la generación digital. Dentro de los pros, y creo que aquí esto es el tema de fondo, hay un fin ulterior, hay algo ulterior, que es que hoy tenemos más acceso a la información, la cultura y el esparcimiento que en otras épocas de la humanidad, ¿no? Somos más autodidactas. Y aquí hay un gran reto, porque ahorita, por ejemplo, la cobertura escolar, y lo vimos durante este confinamiento, no fue suficiente. Somos generaciones de pandemia, que recurrimos al teletrabajo y muchos de los profesores se tuvieron que formar ellos mismos siendo autodidactas, ¿no? Somos más interactivos y multiculturales también. Se ampliaron los contenidos académicos, se ampliaron los contenidos culturales y recreativos y, sobre todo, hablando del empleo, voy a amarrar con los otros temas que hemos abordado. Hablando del empleo, se vuelve necesaria la formación a lo largo de la vida. Entonces, como bien dices, estamos creando cultura, pero también estamos creando la cultura maker, que no es nueva, es de los 60s, un poquito más atrás, pero con los medios digitales ya podemos crear y distribuir tutoriales de cocina, tutoriales sobre trámites de servicios, tutoriales para obtener una beca, tutoriales en YouTube sobre oficios, cuidar la salud, ¿vale? Y esto también nos permite construir ciudadanía, sociedad, pero hay otra parte que no debemos olvidar, que es el beneficio que nos permiten estos medios para unirnos a causas y a proyectos de impacto social, ¿vale? Hay un fin ulterior que a la hora de que regulemos tenemos que cuidar, porque los grandes retos también van a necesitar que las personas seamos más creativas, colaboremos más, repartamos el conocimiento y lo descompartimentamos para que más tengan acceso, más personas cada vez en diferentes lugares tengan acceso a él. ¿Ustedes consideran que la ley actual, recientes modificaciones, protege o censura a quienes hacen uso de las nuevas tecnologías? Porque al final se trata de contenidos digitales. Y si hay una diferencia entre la protección y la censura de estas nuevas tecnologías, porque ya se trata de soportes digitales a soportes físicos, es decir, palpables de alguna manera, ¿hay alguna diferencia o creen que se tuvo que realizar
de manera frecuente antes de que se aprobaran un parlamento abierto en donde se discutiera, donde se invitara pues a más personas interesadas, sobre todo del derecho, no solamente al acceder a la información, sino también el derecho a la libertad de expresión, ¿no? Sobre todo en momentos muy complicados como el que está viviendo el país, y sobre todo también muy importante pues para aquellos profesionales y para aquellos de alguna manera que se dedican a la comunicación. Lo hemos visto últimamente de asesinatos que se han hecho a periodistas, sobre todo por esta libertad de expresión. Por eso es que yo les pregunto, ¿creen que esta ley actual es limitada? O sea, ¿protege o censura a quienes hacemos uso de estas nuevas tecnologías? Mira, habría que partir de la siguiente idea. Ninguna ley de derechos de autor tan antigua, porque casi tenemos 500 años ya con diferentes leyes de autor a lo largo del tiempo, ni esta presente últimas reformas van a proteger al autor como tal. Protegen al patrimonio que es usufructado por un tercero. Eso nos tiene que quedar claro. De ahí podemos ir hilando diferentes cuestiones que tienen que ver si hay libertad, si hay censura. En este caso, me parece que los cambios que se han hecho recientemente con estas modificaciones a la Ley de Derechos de Autor no viene a resignificar en estricto sentido lo que ya teníamos. Más bien, me parece que está poniendo el acento precisamente en la parte que tiene que ver con el castigo de aquellas personas que violan el derecho de autor en el ámbito digital. Que era la parte más desprotegida vista por aquellos que están inmersos en la ley. Entonces, me parece que la parte creativa históricamente siempre ha estado supeditada precisamente a las restricciones de las diferentes leyes de autor, pero en este momento lo que valdría la pena realmente pensar es que más allá de la ley, ¿cuáles son las alternativas que dentro de nuestra cultura digital surgen precisamente para mantener este hálito de libertad de expresión, como tú comentas, y de la libertad de creación de contenidos en el ámbito digital, y que vean incluso mucho más allá de comprender propiamente una ley en lo particular? Entonces, es ahí donde me parece que valdría la pena reforzar la idea de la cultura digital, la idea de cultura maker, como lo comenta Paco, porque al final de cuentas son expresiones de la cultura que obviamente están mucho más presentes en las personas que las leyes en lo particular. Obviamente esta ley tiene que ver con precisamente poner el acento en lo que ya te comentaba, en regular las cuestiones sobre la circulación de los contenidos que están protegidos por un tercero. Pero esto al final de cuentas es en el ámbito digital hoy día, y me parece que sustantivamente no podría cambiar las formas de cultura y de expresión que los ciudadanos comúnmente tienen. Lo que sí vamos a ver es quizás una persecución más honda, más puntual en aquellas personas que violan patentamente este ejercicio, y que obviamente sabemos muy bien que en el ámbito cultural hay gente que se dedica a la piratería, como se le conoce comúnmente, y en el ámbito social, pues bueno, hay más personas que no tienen que ver estrictamente con esta práctica, sino que su propósito original es la compartición de contenidos, y que obviamente, pues bueno, muchas veces podemos apelar a la academia, podemos apelar a la cultura de la compartición de diversos aspectos en el ámbito, tal vez como por ejemplo en YouTube o en las redes sociales. Entonces, me parece que hay que tomar en consideración eso, que ninguna ley realmente protege al autor y ataca cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con la propiedad, vamos a llamarlo así, de los derechos patrimoniales. Paco me parece que tiene ahí algunas cuestiones que apuntar, y igual cedería la palabra. Sí, además no voy a ser muy breve. Gracias y felicidades, María. Me parece que la dinámica actual de la humanidad, no solo de México, mantiene un ritmo vertiginoso para muchas disciplinas y obviamente quedan rebasadas, ¿no? Las prácticas son tan inmediatas y se masifican de tal manera que tardamos en mapearlas, en comprenderlas, en dimensionar los alcances y los impactos, y sobre todo en regularlas. Yo aquí sí te felicito por tocar estos temas, porque son temas que apenas estamos mapeando. O sea, esto tiene de unos días para acá, e invitaría a toda tu audiencia y a todos los colegas y de otras disciplinas también a que ya no seamos reactivos, sino que tengamos foros para ir analizando qué es lo que está sobre la mesa.
cuáles son los temas de coyuntura y nos vayamos involucrando y teniendo pequeños grupos de especialistas que trabajemos en conjunto. Te voy a dar rapidísimo un caso que me tocó. Me invitaron a un foro en la Cámara de Senadores sobre la discapacidad para entrar a una de estas mesas de especialistas. Y realmente sí vi cómo se trabaja desde adentro. Me dejaron exponer por un tema que yo tengo de tecnología con niños con discapacidad y realmente sí te toman en cuenta. Y la pregunta es, ¿dónde estabas? Me preguntó, oye, ¿dónde estabas cuando te necesitábamos? ¿No? Afortunadamente sí pudimos llegar y se transformó el diálogo. Entonces, desde nuestras disciplinas, bibliotecas universitarias, escolares, especializadas, archivos, museos, toda la gente que esté involucrada y tenga algo que ver con esto, aportemos, seamos proactivos. Me parece excelente. María. Sí, pues bueno, esto se está poniendo muy bueno, pero tenemos que ir a un corte, lo sentimos, y regresamos. Vamos a regresar, vamos a leer algunas preguntas del auditorio para que la puedan contestar nuestros invitados. Así es que, por favor, no se vayan y regresamos. Perfecto, regresamos en un momento más. No le cambien, esto es Controversias y estamos a través de Voz en Alto Radio.
Muy bien, pues ya estamos de vuelta después de este funky bastante movido. Ahora sí venimos con la parte de... Bueno, ya tuvimos un comentario de parte de redes sociales, bueno, directamente en la transmisión. Hay gente que está comentando, incluso hay una pregunta y efectivamente la van a responder en un momentito más nuestros invitados. Para la gente que igual quiera comentar algo, hacer alguna pregunta, alguna observación, sin problema, lo pueden hacer directamente en el chat de la transmisión y con mucho gusto pues veremos la forma de que se pueda aclarar o tratar de responderles sus dudas. Sí, justamente quisiera de alguna manera hacerles alguna serie de preguntas a ustedes dos, porque se ha generado muchas controversias. Ahora sí, como el nombre de nuestra acción, se ha generado controversias respecto a estas modificaciones de la Ley Federal de Derechos de Autor, sobre todo porque en redes sociales, seguramente aquellos que nos ven y también nosotros lo hemos visto, es que la gran preocupación era que, híjole, ya no iba a poder subir memes, ya no iba a poder subir estos videos de sátira. O sea, ¿quiénes de nosotros no hemos compartido memes, hemos elaborado memes, hemos hecho videos mofándonos de los políticos? Ahorita con las declaraciones de Lozoya hay una gran cantidad de memes y recuerdo mucho porque hay un meme que sigue siendo tendencia y la verdad es que a mí me da muchísima risa y debo admitir que también yo lo he compartido. No sé si ustedes se acuerdan de este meme de esta chica reportera del Sol de México, le hace una pregunta a Gatel, ¿no? Híjole, ha estado en meme, o sea, de todos los ámbitos, yo lo he visto en todos lados y digo, o sea, justamente en estas modificaciones, ella tendría que tener, o no sé, se los pregunto a ustedes, ella si hay algo que no le gusta, porque además su rostro sale, ¿no? Se ha compartido en Twitter, en Facebook, híjole, una gran cantidad de redes sociales, ¿no? Ya se hizo tendencia y de alguna manera la preocupación era de que si yo le puedo decir a la plataforma, quiero que quiten esto o demandar a alguien que subió eso, hay dos cuestiones muy importantes porque también de alguna manera en estas modificaciones que se hicieron al Código Penal era que podrías ir directamente a la cárcel, ¿no? O pagar multas millonarias, es más de 1 millón de pesos. ¿Qué está pasando con esto? ¿No? Porque justamente a todos esos que se dedican a hacer memes, porque además también son creadores de eso. ¿Qué pasa con esta situación? ¿Qué pasa con estos videos, no? O sea, yo veo, por ejemplo, incluso en muchos noticieros, yo me acordaba de este noticiero de Televisa, no sé si ustedes se acuerdan de la manga, los chalecos de la manga, no recuerdo cuál era este Las mangas del programa, chaleco. las mangas del chaleco, y toda esta serie de programas que de alguna manera, digo, también el que participó en El Infierno, ¿cómo se llama este actor del Infierno y la de la Dictadura Perfecta? Que también ha hecho mucha crítica respecto a los políticos. O sea, ¿qué onda? ¿Qué pasa con estas cuestiones en los entornos digitales? ¿Cuál sería nuestra preocupación? Porque sí hay una crítica también a estas reformas sobre la violación a libertad de expresión, pero también yo les pregunto esto, ¿tendrá que haber un balance o a dónde se tendría que generar o tener más la balanza hacia el libre acceso a la información desde la parte de siendo un derecho humano, un derecho fundamental de acceder a la información de esta gran cantidad de contenidos digitales que están en la internet o en el internet, o tendría que dirigirse la balanza a esta protección de derechos de autor? Es decir, porque también el autor tiene el derecho de obtener ganancias, ¿no? Por sus obras, cualquier tipo de obra. Ya lo comentaba Juan Manuel, a esa obra que puede ser una pintura, que puede ser que puede ser un libro, que puede ser un video, que puede ser un blog, etcétera, porque también tiene el derecho de tener ganancias por esas obras. Y que es lo único que puede decidir, es el único que puede decidir si su obra se puede compartir libremente o no. ¿Qué piensan respecto a todo esto que está causando alboroto en redes sociales, no? Incluso también, ¿no? O sea, ¿qué pasa con mi celular? Yo tengo todo el derecho, yo lo pagué, tengo todo el derecho de hacerle modificaciones, ¿no? Lo vemos incluso con las computadoras, ¿no? Que ya le puedo poner otra memoria RAM, que ya le puedo poner, vaya,
¿qué onda? ¿Qué pasa con todo esto? ¿Por qué ha generado gran controversia respecto a todos aquellos que tenemos acceso a contenidos digitales? Y lo importante es de que también somos creadores de contenidos, ¿no? De contenidos digitales. Mari, mira, yo creo que lo que habría que tener primero en mente es que hay que ser serenos, no hay que borrarnos la cabeza. Las reformas a la ley estrictamente tienen que ver con, y de hecho voy a citar aquí un poco el título precisamente, dice que son de las medidas tecnológicas de protección, la información sobre la gestión de derechos y de los proveedores de servicios de Internet, que precisamente está en el título 4, capítulo 5. ¿Qué significa esto? Tiene que ver estrictamente con lo que ya comentamos, con respecto a aquellos canales de difusión de contenidos que en algún momento ahora se van a ver obligados a retirar precisamente estos elementos que sin mediar ninguna autoridad alguna pueden ser puestos en contradicho los contenidos y obligar a esta persona a retirarlos. Esa es una cuestión que al final de cuentas muchos han interpretado como cierta censura. En efecto, la hay, pero esta ley, al menos ahorita como está redactada o plasmada, no viola nuestra libertad en el sentido como la conocemos. Y esto valdría la pena dejarlo muy en claro. Claro. Ahora, sí, que es una de las primeras preocupaciones que tienen las personas. Entonces, en ese sentido, me parece que no ha cambiado de manera sustantiva. Me parece que ha puesto el acento en lo que tiene que ver con la cuestión de la protección de los derechos patrimoniales, de los contenidos digitales, pero al final lo otro queda prácticamente intacto. Entonces, en este desbocamiento social que tenemos a través de las redes sociales, donde obviamente intentamos denunciar aquellos abusos que en algún momento el gobierno puede tener hacia nosotros, nos ha llevado precisamente a malinterpretar en algún momento todo esto y ha acarreado esta ola de malas interpretaciones con respecto a la ley. Lo que sí nos tiene que quedar muy en claro, y lo reitero, ninguna ley protege realmente los derechos morales del autor. Es decir, esta decisión por parte de quien crea, produce las obras, para decidir precisamente cuál es el mejor mecanismo de difusión de ella, y esto atiende precisamente quizás a los aspectos que ya mencionas con respecto a esta chica del meme, su imagen, por ejemplo. Ella está violando su imagen, y su imagen es parte de su autoría como persona. Ahí me parece que sí tendría que entrar un abogado precisamente a repensar la ley y ver de qué forma está violando su imagen, los reiterados memes que están siendo puestos en Internet, y en algún momento tener una actuación legal sobre ese ejercicio. Creo que Paco nos puede precisamente apoyar en este aspecto porque él siempre tiene ejemplos más concretos sobre esto que te estoy comentando. Sí, fíjate que sí hay un ejemplo que estuve leyendo y documentando, que es precisamente un señor que es un meme. Espero que ser gráfico para ver si no tengo la imagen aquí. Es un señor que está riéndose, blanco, caucásico, es un señor ruso que está así. Ah, sí, ¿no? es cierto, ya lo he visto. Sí. Parece un poquito triste, ¿no? Es un señor que parece como enojado siempre. Déjame la busco, si podemos la ponemos ahorita. Sí, la podemos poner en compartir, Javo. Sí. Ajá, ¿te la encuentras, Javo? Me vino ahorita por este caso, ¿no? Este señor realmente se hace una sesión fotográfica, según él lo narra en una historia, él lo narra su experiencia con el meme, y realmente al principio de la experiencia, la fotografía, la toma el fotógrafo y la difunde, el que le tomó la foto la difunde, y se convierte en meme. Y el señor no sabe que es un meme. De repente en la calle lo ven y se ríen con él, y él pensó que pues lo conocía, ¿no? Narra toda la historia para ser breve. De repente él ve el meme y cae en esto, ¿no? Él cuenta que se deprimió porque el meme se utilizó para diferentes cosas. Siendo ruso tuvo que traducir algunas palabras y se dio cuenta que se estaba utilizando para fines que a él no le agradaban nada, no estaban dentro de su ámbito de creencias y podría decirse que dañaban su imagen, ¿no? Sí. Lo curioso del caso fue cómo él convirtió esta experiencia y de repente se hace otra segunda sesión de fotos y ahora el señor ya comercializa su imagen. O sea, logró transformar esto y ahora él ya vive de esta imagen. Por eso les decía de la incertidumbre
y de cómo se va modificando todo esto, transfigurando en estas narrativas transmediáticas que estamos viviendo en este siglo XXI. Entonces el señor ya se asume como el personaje del meme y lo han contratado para campañas de laboratorios farmacéuticos, para campañas de autos, y ya vive de esa fotografía que en algún momento salió. Ya está en Ajá. imagen, sí, es A él. ver, ¿lo tienes? Es él, ya está en pantalla. A ver. Es el señor, Déjame ver. justamente, efectivamente. De hecho, yo ya lo vi en una campaña que creo que tenía que ver con una aerolínea, me parece. Sí, sí Algo lo han así. contratado aerolíneas. Ajá, entonces ya estuvo trabajando en una campaña y es justamente ese señor, exactamente. Exactamente, es él. Es él, No recuerdo el nombre porque, bueno, está en ruso, ahora sí que está en ruso, exacto. pero la historia es muy buena. A ver si la puedo compartir ahorita en el chat para que la lean. Ujú. Y hay mucha gente, ¿no? Digo, acá en México, Chaparro Schwarzenegger me parece también un ejemplo buenísimo, ¿no? Y hay mucha gente que le ha podido dar la vuelta a esto. Yo creo que, como dice Juan, no nos encasillemos, ¿no? Tenemos que ser muy cuidadosos, como también hay casos en los que se le ha arruinado la vida a las personas. Y aquí a veces me preguntan si la tecnología es mala o buena. Yo digo que la tecnología no lo es. Las personas somos las que están Claro. detrás de la tecnología. Y a mí Ahí está la foto. Sí, y a mí me viene a la mente, por ejemplo, recordaremos ya es viejo, es de los principios de YouTube, al gordito que se cayó, ¿no? El de Monterrey, de ya, güey. Recordaremos ¿Sí? ese episodio, entonces obviamente su imagen fue así como de, ay, qué tontito, ¿no? Y Ujú. después resultó que lo contrató Emperador. Igual con Sí. el periodista este que decía, Loret de Mola es no sé quién. Y Joaquín López Dóriga es un no sé qué tanto. Y de pronto, ¿estamos al aire? Avísenme. Y también lo contrató Emperador. Entonces, hay pequeños grandes errores que han tenido, más bien han sido como un acierto sin querer. Y que, como bien dice Paco, le han dado la vuelta a todo esto de a lo mejor pasar de ser la burla a pasar incluso a sacarle algo a ese momento embarazoso. Y no vamos lejos. Hace poco, Lady Wu, la recordaremos. Entonces también le tocó a él que le regalaron un auto. O sea, nada más que llegue un comentario a 1 millón y de volada un auto. Entonces, pues bueno, hay como diversos ejemplos, pero creo que sí es importante, como bien mencionan, que hay que tener muy claro dónde está sobrepasando ya tu derecho con afectar a alguien, ¿no? Y respecto a esto, ¿qué onda con esta facultad que tiene el autor, ¿no? De decidir sobre su obra, pero también sobre su imagen, justamente lo que platicamos hace algún momento, y la certeza al usuario sobre su obra. Es decir, sabemos qué podemos hacer con una obra, es decir, conocemos cuáles son las licencias que hay detrás de una obra, sobre todo porque hago de alguna manera precisión respecto a la pregunta y saludamos con mucho gusto a Gabriela García, que nos comenta, en el ámbito educativo, ¿cuál es el impacto del uso de licencias Creative Commons? Justamente, ¿por qué? Porque de alguna manera estas licencias nos permiten conocer qué hay detrás de una obra y qué tanta certeza tengo yo, ¿no? No sé si alguien pudiera como comentar algo más al respecto de estas licencias en los contenidos digitales, ¿no? Mira, Mari, obviamente el marco legal más conocido es estas leyes de derechos de autor, que en estricto sentido serían más bien leyes copyright, es decir, por el derecho de copia y reproducción de las obras, pero no son los únicos marcos. Recientemente han salido otros tipos de licenciamientos basados en toda una ideología que tiene que ver con el copyleft. Es decir, es un juego de palabras que precisamente busca contravenir aquellos elementos del copyright que en algún momento pueden censurar, pueden ser cortapisa para la transmisión de las ideas. Entonces, en esta lógica del copyleft, han surgido diferentes licenciamientos que tienen que ver con apostar hacia las libertades de cada uno de los autores, decidir exactamente qué puede o no pasar con su obra. Entonces, las licencias Creative Commons a nivel mundial se han posicionado como una licencia tipo copyleft muy interesante porque en el ámbito de la academia, lo que hacen este tipo de licencias, a diferencia del copyright, es poner muy en claro qué se puede hacer con la obra. ¿Qué parte se puede compartir? ¿Qué parte no se puede
compartir, hasta dónde se pueden hacer ciertas reproducciones de esa obra y con qué fines. Y hay una serie de engranaje muy sencillo que cualquier persona puede hacerlo a través del uso de Internet. Entonces, estas licencias se han extendido en todos los ámbitos. De hecho, si ustedes revisan muchos de los videos en YouTube, están licenciados precisamente bajo este concepto. Y vale la pena remarcarlo que no nomás existen las licencias Creative Commons, existen otros tipos de licencias, como el Copy Art Libre, que también es un tipo de licencia copyleft enfocada a las obras de arte. O incluso las licencias de software, las licencias GNU, que de alguna forma son las más cercanas a esta idea de las licencias copyleft. Entonces, existen posibilidades de licenciamiento que le dan toda la potestad, en este caso al autor, al creador, decidir cómo se pueden compartir sus obras. Entonces, me parece que una de las grandes alternativas, y esto habría que dejarlo muy en claro para todos los que nos escuchan y nos ven, es que nosotros como autores podemos decidir a través de este tipo de licencias hasta dónde nuestra obra puede ser modificada o no y con qué propósitos. Y creo que en ese sentido es una apuesta muy importante y tenerlo en consideración en mente en todo momento para los contenidos digitales. Creo que Paco quiere abundar algo. María, voy a aprovechar ahorita para nosotros que somos creadores en video en Facebook y también invitar a todos los colegas porque se han sumado todos. Este confinamiento nos aventó hacia esta virtualidad y yo he visto muchísimos colegas, me da mucho gusto, de archivos, de bibliotecas, de museos y de galerías que ya están subiendo contenido a las redes sociales, ¿eh? Entonces, den una revisada, por favor, a todo el marco normativo, vayan checando qué implica todo este tipo de licencias, revisen la ley, de verdad, como dice Juan, no es complicada, tenemos que quitarnos ese estigma de que leer leyes es complicado, de que yo no puedo, de que no le entiendo, para ver estos temas, ¿no? Y desde el lado de los colegas, pues están pendientes de los diversos frentes, ¿no? Hay que revisar bastantes detalles, pero sobre todo ya estamos metidos en este ámbito, ya estamos produciendo contenido, nos volvieron de consumidores a prosumidores, nos volvimos, nos convertimos, entonces hay que tener ahí el foco en esto que está diciendo Juan. Y ya se nos está agotando el tiempo, qué barbaridad. Pero ya no, me comprometí con los invitados que vamos a hacer un segundo programa. Pues bueno, regresamos. Sí. Vamos a un corte y regresamos con nuestras conclusiones y con nuestra última pregunta. Así es que no se vayan, esto es Voz en Alto Radio. Muy bien, regresamos después de ese corte musical. No se muevan, están en Controversias a través de Voz en Alto Radio.
Muy bien, pues ya estamos de vuelta después de este bloquecito musical, algo de buen rock que estuvo sonando por acá. Y bueno, pues todo lo que inicia debe de concluir, dicen por ahí, ¿no? Y la verdad es que no quisiéramos porque este tema está bastante bueno, pero como ya nos dijo María, pues viene un segundo programa y yo la verdad pues ya con eso puedo decir, está bien, ok, acabemos con este. Exacto, ya lo acordamos. Exacto. Es que es un tema muy largo, es muy grande y de verdad no hemos tocado muchos otros puntos que cuando nos reunimos para platicar sobre el programa tocamos. O sea, de verdad esto no es fácil y obviamente pues nos hace falta tocar más quisiéramos hacerlo, pero no nos da el tiempo para esto. Pues bueno, pero ya dijimos que vamos a hacer otro segundo programa, así es que Perfecto. Te lo compro. con eso nos comprometemos con nuestros invitados. Va, Pues bueno, justamente para todos aquellos que nos ven y nos están escuchando a través de este programa Voz en Alto Radio, pues estamos dando fin a este programa que titulamos Censura o Protección y revisamos un poco las modificaciones a la Ley Federal de Derechos de Autor y platicamos un poco si esto nos afecta o nos beneficia, ¿no? Ya nos comentaron un poco que hay algunos dilemas y se está entendiendo de alguna manera la ley de forma diferente, pero vamos a resumir, esperemos que nos ayude Juan Manuel y Francisco de manera muy concreta. Para aquellos que nos ven y que nos escuchan a través de este programa, ¿cómo nos está afectando actualmente estas modificaciones a la ley? Entiendo que estas modificaciones se hicieron los primeros días de julio porque fue aprobado por la Cámara Alta, pero se tiene 180 días durante los cuales se podrán realizar algunos ajustes y modificaciones o aclaraciones pues para su mejor interpretación de esta ley. ¿Qué tendríamos que hacer en este momento? Si nos tendremos que quedar así o qué acciones tendríamos que emprender los ciudadanos y los profesionales como nosotros que tenemos acceso a estos contenidos digitales y cómo es que me tendría que afectar o si es que me afecta o prácticamente sería, pues es que a mí la subida del dólar no me afecta. Entonces, tendría que afectar a mí como ciudadana, como productora, como aquella que comparte memes asiduamente. ¿Qué es lo que me tendría que afectar? O si es que me afecta esta ley, supongo que sí, pero bueno, ustedes nos dirían de manera muy general. Y saludo con mucho gusto a Julián Peñaflores, dice saludos cordiales desde Puebla. También a Ana Laura Aguilar, felicidades a los participantes y en especial a Juan y Francisco. Gracias por hablar de estos temas tan importantes. Saludamos con mucho gusto a nuestra audiencia. Y bueno, ahora sí les damos la palabra a ustedes dos. Gracias, Mari. Mira, yo para concluir tendría que decir lo siguiente. Me parece que la Ley Federal de Derechos de Autor, así como está configurada en este momento, no atenta contra la libertad de expresión, no censura los contenidos hasta ahorita. Hasta ahorita. Hay una puerta que se puede abrir precisamente a partir de la interpretación de denuncia y retirada de los contenidos. Incluso esto tendría que ir asociado precisamente a la generación de otras leyes que están en ciernes. Entonces, en ese sentido, sí tendríamos que tener mucho cuidado y empezar a trabajar para que las personas, el gremio y los diferentes frentes encuentren la posibilidad de reflexión sobre esta ley y generar propuestas y llevarlas a la Cámara de Diputados. Entonces, me parece que lo que nos resta de aquí para adelante es analizar más a fondo esta ley y proponer a través de estos frentes que ya he mencionado, propuestas para generar candados, vamos a llamarlo así, frenos a que esta ley no atente contra la libertad de expresión y la posibilidad de creación y circulación de obras en el ámbito digital. Muy bien. De mi parte, bueno, me parece que debemos trabajar mucho y todos en la difusión de los derechos morales y patrimoniales de los autores y sus contenidos. Esta ley realmente, coincido con Juan, me parece que tenemos que verla evolucionar. Ahorita es muy pronto, vamos a verla evolucionar, sí tener cuidado. A mí me preocupa mucho como creador, como ya lo dijiste María, porque somos creadores, el
el que no se ataque la creatividad y la originalidad, porque tenemos grandes situaciones que resolver en el mundo actual y necesitamos más y mejores creadores. Me preocuparía que se coartara esa parte. En alguna ocasión durante la semana platicamos de este ejemplo de las personas que ya no hacen las cosas por creatividad porque hay un ente coercitivo que te está inhibiendo, ¿no? Pero me parece que lo principal es el desconocimiento, más que la propia ley, el que desconozcamos los impactos que puede tener y que no socialicemos la información. Por eso es de gran valor que tomes esta iniciativa, que tomen estos temas. Ahí va a estar la grabación en Facebook, que lo socialicemos en los foros de colegas y que se haga un segundo programa y que veamos diferentes visiones, ¿no? Porque esto también es multifactorial. Juan y yo tenemos una visión, pero puede haber personas que tengan otras visiones desde diferentes. Algo que vi en la ley que me llamó la atención es que también se aborda y se le pega un poquito a lo que son los fonogramas. Yo soy documentalista audiovisual, entonces ya vi también ahí algunas modificaciones con lo audiovisual, ¿vale? Entonces creo que es eso. Yo diría, vamos a trabajar más, a conocer la ley, a socializarla y a bajarla a un lenguaje claro para que lo pueda entender el ciudadano de a pie. Y en esto están ayudando y están colaborando mucho. Sí, justamente porque se abre este debate y me gustaría que esto lo abordáramos en otro programa que tiene que ver justamente con que la comunidad, sobre todo que se dedica a hacer la parte de contenidos digitales y algunas asociaciones en pro de esta libertad y de este acceso a la información, comentaban un poco que se criminalizaba y se sancionaba severamente respecto a las medidas tecnológicas de protección, es decir, romper candados digitales, es decir, que no podrás hacer intervención en tus propias impresoras, en tus propios electrodomésticos, en tus celulares, incluso en tus automóviles, etcétera, porque se criminalizaba, es decir, había grandes multas millonarias y hasta comentaban que 6 años de cárcel para personas que podían de alguna manera eludir esos candados digitales al modificar por los propios dispositivos tecnológicos. Entonces, sería yo creo que importante ahondar en este tipo de temas y ver en efecto, ¿no? Se estaba discutiendo un poco que se iba a hacer se iba a interponer una acción de inconstitucionalidad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y además hacían hincapié sobre todo que se de alguna manera que se discutiera un poco también desde la parte de la Comisión de Derechos Humanos, etcétera, pero creo que estos temas son muy importantes, son muy vitales desde nuestra profesión como bibliotecólogos, pero bueno, hay muchas cosas que debatir, hay muchas cosas que discutir, lamentablemente este tiempo pues no nos permite, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias, yo les agradezco profundamente a Juan Manuel, le agradezco mucho a Francisco por estar presentes y compartir este tipo de espacios para poder debatir, como así lo comenta el nombre de esta sección, Controversias, los otros diálogos. Muchísimas gracias a todos aquellos que estuvieron al tanto de este desarrollo del programa, a los que nos vieron, a los que nos escucharon y sobre todo también a aquellos que pudieron realizar preguntas en el desarrollo del programa. Saludamos con mucho gusto a Ricardo Saavedra Saldívar. Saludos Juan y Francisco, comparto la iniciativa con el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley y pues bueno, dicen que esto se tiene que hacer colectivo. Si ustedes tienen, Juan Manuel, si tienen, Francisco, redes sociales en donde los puedan seguir y puedan estar más de cerca del trabajo que ustedes hacen, y si se pueden acercar con ustedes para que en lugar de que seamos 3, seamos más, si en algún momento se requiere hacer un parlamento abierto para que podamos acudir, pues bueno, les dejo el micrófono para que se puedan despedir de la audiencia y si pueden compartir también los trabajos que hacen y sus redes sociales para que los puedan seguir. Muchas gracias, Mari, por la invitación. Javier, ha sido un placer compartir en este primer momento de este programa todas estas cuestiones que obviamente hay muchas cosas que se nos quedan en el tintero, pero afortunadamente creo que las redes sociales nos permiten continuar el diálogo y la construcción de ideas
Y en ese sentido, pues bueno, yo estoy presente fundamentalmente a través de Facebook, como Juan Manuel Zurita me pueden encontrar, es muy fácil. Y bueno, me parece que de aquí en adelante tendríamos que sumar precisamente ideas, comentarios, propuestas para poder generar en algún momento en un ágora virtual precisamente un debate que tenga que ver con el enriquecimiento o en su momento modificaciones a la ley para precisamente salvaguardar lo que bien comenta ya Paco, que es esta oportunidad de crear y compartir ideas en un escenario hoy día plenamente digital. Y bueno, de mi parte, estoy también en redes sociales, está la fanpage de Paco del Reyo y el canal que se llama Infósferas, involucrado mucho con lo que es el universo glam, y ahí estamos en contacto, invitando también, algún momento te voy a invitar, los voy a invitar a ustedes para que estén en Infósferas también. Bueno, gracias. Con gusto, con gusto. Y sí me gustaría nada más cerrar con esta frase, ¿no? Que dice, la tierra no es una herencia de nuestros padres, sino que es un préstamo de nuestros hijos. A la hora de legislar, trabajar y enfocar, tenemos que pensar en ellos, ¿no? Los ciudadanos que van a habitar este México, este país y este planeta en los próximos 50 años. Pues bueno, pues muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí, poder compartir, y muchas gracias a todos aquellos que nos ven a través de esas plataformas y por supuesto desde sus casas. Mi nombre es María Lachino. Perfecto, pues bueno, igual nos despedimos. Muchas gracias a la gente que estuvo sintonizándonos en esta transmisión. Ya tendremos oportunidad de volver a invitar aquí a nuestros invitados, a Juan y a Paco. Pues bueno, recuerden seguirnos a través de redes sociales y no se muevan que todavía tenemos otra sección. Está con nosotros también Irradiando Ciencia, la compañera Wendy está al frente y nosotros regresamos en un momento más. Por ahora es todo aquí en Controversias, los otros diálogos a través de Voz en Alto Radio. Hasta luego. Hasta la próxima.